Muy buenas noches a todos, a todas. Es un honor y un placer inmenso darles la bienvenida al lanzamiento de la maestría en ética y cumplimiento en las organizaciones, una iniciativa pionera del Instituto Superior Pedro Francisco Bono. Esta noche nos reunimos con un propósito que late en el mismo corazón de nuestra misión universitaria y de nuestra trayectoria social: ofrecer programas de educación superior en humanidades, ciencias sociales y filosofía, orientados a fortalecer la integridad y la ética en el etos cultural de la República Dominicana. Con esta nueva maestría, el Instituto Superior Bono retoma esta noche un aspecto central de la historia educativa de la Compañía de Jesús, institución a la cual pertenece: la forja de líderes éticos. La formación de líderes éticos ha sido una constante en la tradición educativa de la Compañía de Jesús a lo largo de los siglos. El Instituto Superior Pedro Francisco Bono, al retomar este aspecto central, se inscribe en una larga historia de compromiso con la excelencia académica y la formación integral de personas que buscan transformar la sociedad. Su modelo pedagógico recoge esta experiencia de casi 5 siglos. La pedagogía jesuita se inspira en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, quien buscaba formar hombres y mujeres capaces de en todo amar y servir. En esta visión ignaciana pone énfasis en la importancia de la reflexión personal, el discernimiento y la acción comprometida con el bien común. Los colegios y universidades jesuitas, desde sus inicios, se han esforzado por crear ambientes donde los estudiantes puedan desarrollar estas cualidades y convertirse en líderes capaces de marcar una diferencia positiva en el mundo. La Compañía de Jesús siempre ha valorado la formación integral de la persona, que abarca tanto el desarrollo intelectual como el moral y el espiritual. Los estudiantes de los centros educativos jesuitas no solo reciben una educación académica rigurosa, sino que también son desafiados a reflexionar sobre sus valores, a comprometerse con la justicia social y a desarrollar un sentido de la responsabilidad ética. La Compañía de Jesús tiene una larga historia de compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos humanos. De hecho, se atribuye a un jesuita italiano, Luigi Taparelli de Azeglio, el haber acuñado en el siglo XIX la expresión justicia social. Fue un aporte que él hizo complementando la gran tradición occidental sobre la justicia, que hablaba solamente de justicia distributiva y justicia conmutativa. Entonces, la justicia social es una creación de esta transformación mundial en el siglo XIX, y fue un compañero jesuita el que pudo acuñar esta frase recogiendo esta nueva etapa de desafío en la práctica de la justicia. Esta preocupación de justicia social se refleja también en el modelo educativo ignaciano, que busca formar líderes capaces de analizar críticamente la realidad desde el punto de vista social, de comprometerse con los más vulnerables y de trabajar por un mundo más justo e inclusivo. El trabajo universitario, concretamente de la Compañía de Jesús, se inscribe lógicamente en esta tradición pedagógica, comenzando con el Colegio Romano, hoy llamado Pontificia Universidad Gregoriana, a la que está asociado nuestro Instituto Bono. A lo largo de los siglos, las universidades jesuitas han formado a numerosos líderes que han destacado en diversos campos, desde la política y la ciencia hasta la educación y el servicio social. Las instituciones de educación superior de la Compañía de Jesús se caracterizan por su exigencia académica, su compromiso con la justicia social y su enfoque en la formación integral de los estudiantes. Con frecuencia, una nota característica, nuestras universidades albergan o están asociadas a centros de investigación y acción social. Esta simbiosis es otro signo congruente con lo que venimos diciendo. En nuestro caso, el Instituto Superior Bono comparte su compromiso por una sociedad dominicana más justa y solidaria con el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo.
especialmente a través de la publicación de la revista Estudios Sociales, revista científica fundada por el padre José Luis Alemán en 1968, lo que la hace la más antigua de su género en el país. A este respecto, cabe señalar que la Compañía de Jesús también ha creado numerosos centros de investigación y acción social que trabajan en temas como la pobreza, la desigualdad, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental en nuestro país. Para la zona del Cibao ha sido memorable la misión de formación campesina llevada a cabo durante décadas por el Centro de Formación y Acción Social y Agraria, CEFASA, y por el Departamento de Asociaciones de Radio Santa María. Estos centros sociales de la Compañía de Jesús son espacios donde se promueve la reflexión crítica, el diálogo y la acción transformadora. Hoy día, en todos los continentes, la Compañía de Jesús ofrece diversos programas de liderazgo dirigidos a jóvenes y adultos que buscan desarrollar sus habilidades y comprometerse con el servicio a los demás. Estos programas se basan evidentemente en la pedagogía ignaciana y buscan formar líderes capaces de generar un impacto positivo en sus comunidades. El Instituto Superior Bonó, al retomar entonces la formación de líderes éticos, se inscribe en la rica tradición educativa de la Compañía de Jesús. Que nuestra primera maestría sea en ética y cumplimiento en las organizaciones es un ejemplo más de este compromiso, ya que busca formar profesionales capaces de promover la integridad y la transparencia en el mundo empresarial y social. Nuestro instituto es miembro orgulloso de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL, y parte integral de la Red Mundial de Universidades Jesuitas. Al igual que las instituciones jesuitas de educación superior, el instituto se esfuerza por ofrecer una formación integral que combine la excelencia académica con la reflexión ética y el compromiso social. De esta manera, contribuye a formar líderes que no solo sean competentes en sus campos, sino que también sean capaces de actuar con integridad, responsabilidad y compasión. Nuestra participación en esta vasta red global nos permite acceder a un invaluable caudal de conocimientos y experiencias, nutriendo nuestras propias comunidades y fortaleciendo nuestro compromiso con la excelencia académica y el servicio a los demás en este suelo dominicano. La misión de las instituciones jesuitas de educación superior se arraiga en la profunda convicción de que la educación es un instrumento de transformación social. Inspirados pues en la visión mística de San Ignacio de Loyola, buscamos formar hombres y mujeres íntegros, competentes y compasivos, capaces de discernir el bien común y de actuar con responsabilidad ética en un mundo complejo y desafiante. En este sentido, permítanme decir unas palabras sobre ética y cumplimiento, tema de nuestra primera maestría. La ética y el cumplimiento, lejos de ser meras abstracciones teóricas, constituyen los cimientos sobre los que se han de erigir las sociedades justas y prósperas en el siglo XXI. La capacidad de actuar con integridad, transparencia y responsabilidad es esencial para el florecimiento de cualquier organización, ya sea pública o privada. En el contexto actual, marcado por la interconexión global y la creciente complejidad de los desafíos que enfrentamos a escala planetaria, la formación en ética y cumplimiento se torna indispensable. Dos de sus cualidades esenciales son la continua actualización normativa y la distribución orgánica de la responsabilidad en todos los miembros de las organizaciones. Este programa de maestría responde a esta necesidad apremiante, ofreciendo una formación rigurosa y práctica que dota a los profesionales con las herramientas necesarias para navegar por el intrincado panorama ético y organizacional del mundo contemporáneo. La maestría en ética y cumplimiento en las organizaciones de nuestro instituto se distingue por su enfoque interdisciplinario, que integra conocimientos de filosofía general, derecho, administración y otras disciplinas afines. Nuestro deseo es que este programa ofrezca a los estudiantes la oportunidad de, primero, profundizar en los fundamentos teóricos de la ética y el cumplimiento, explorando las diversas corrientes de pensamiento y los dilemas morales que surgen
en el ámbito organizacional. Segundo, desarrollar habilidades prácticas para la implementación de programas de cumplimiento, incluyendo la identificación de riesgos éticos, la elaboración de códigos de conducta y la gestión de conflictos de interés. Tercero, fomentar una cultura de integridad en las organizaciones dominicanas, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad social. Concluyo con unas palabras de agradecimiento y celebración en nombre de nuestro rector, el padre Francisco Escolástico Javier. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este proyecto visionario. Son 3 años que tenemos en esto. En especial agradecemos hoy la presencia de la doctora Milagros Ortiz Bosch y por lo que nos va a compartir sobre el tema de la ética como compromiso del gobierno dominicano. Así también como a la coordinadora del programa que aceptó generosamente prestarnos su experiencia y su conocimiento, Claudia Álvarez Troncoso, y a la maestra Ivette Cáceres por su presentación detallada del contenido y de los objetivos de esta maestría que vamos a escuchar dentro de un momento. Quiero también señalar aquí la presencia del señor Eiromi Castro, encargado de cumplimiento del Banco de Reservas, que también ha sido una persona que nos ha apoyado mucho en este proceso. Extendemos nuestro agradecimiento al Colegio Loyola, por ahí anda su rector, el padre Adonis, por acogernos en su salón de actos y brindarnos un espacio tan especial para este evento. Con gran entusiasmo les invito a participar en esta jornada que marca un hito significativo hacia la construcción de un liderazgo ético y comprometido en todas nuestras organizaciones, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Gracias por su presencia y bienvenidos sean. Buenas noches. Queridísimo Pablo Mella, queridísima Claudia, licenciada Cáceres, todos los que estamos aquí presentes, déjenme saludar a mi ejecutiva, que es Berenice Barina, que viene después de una jornada muy larga a acompañarme aquí. Muchas gracias. Ya ustedes habrán descubierto por qué hay que morirse a tiempo y no durar tanto. Eso revela la importancia de esto. Pero mientras Pablo hablaba, yo recordaba a la ciudad alternativa, al padre Cela, al padre Sáenz. Recordé la jornada simple y hermosa en que tanta gente del pueblo aprendió a reclamar derechos y hacerlo de manera organizada, de manera prudente, haciendo avanzar a grandes sectores de la sociedad dominicana. Y todas esas cosas hacen recordar el compromiso que tiene uno con seguir avanzando. Desde el punto de vista de lo que nos convoca hoy, que es la maestría, que se está basando en 2 cosas fundamentales: en la ética y el cumplimiento. Ustedes no saben lo que significa eso para quien está hablándole, conversando con ustedes. Porque al llegar a donde llegamos de manera quizás inesperada, había algo en la sociedad dominicana que llamaba mucho la atención. Habían una cantidad de organizaciones, de comisiones de ética, cuya ubicación era hermosa, donde quiera había una comisión ética. ¿Qué les pasó? Lo primero que hicimos fue que hicieran ellas una autoevaluación. Eran 228, 229, y solamente una estaba estructurada como había que estar estructurada de acuerdo con el mandato de la ley. Descubrimos ahí, en largos conversaciones y escuchar lo que pasaba, que no la habían preparado, formado para cumplir el papel que tenían que cumplir. Parecía que se hubiesen debatido entre no hacer nada o no enseñarnos a hacer lo que tienen que hacer. Y quizás había debate entre si era perseguir la corrupción o era prevenir la corrupción. Si era luchar contra la corrupción, la iban a colocar dentro de la cosa pública como un ente de lucha interna.
no como un ente que abría el camino hacia evitar la corrupción. Y entonces, ahí nos dimos cuenta además por lo que pasaba en los momentos que llegábamos. El país estaba un poco vestido de verde para aquel entonces. Y entonces el reclamo de una manera diferente de organizar la vida interna nos llevaba a distinguir que el servidor público debe tener ética. Y por eso nos encanta la maestría que están haciendo y algunas cosas tendremos que hacer en conjunto. Y ciertamente lo que pasaba era que no había cumplimiento, que las leyes estaban todas hechas, las convenciones contra la corrupción estaban todas establecidas, pero no estábamos trabajando para hacer eso una institución, una manera fraternal de comenzar a trabajar para tener una sociedad de servicios y para que el servidor público supiera eso fundamental, que él era un servidor público. Y entonces, cuando oímos aquí, y sé que también Berenice tendrá la misma impresión que yo, oímos la palabra ética y cumplimiento. La organización de una maestría para el cumplimiento es como cuando, siempre digo esta frase, que ya parece tonta en mí, cuando es primavera, florecen, abren mucho las rosas. No hay que decretarles ábranse, sino llegó el tiempo de abrir. Y no digo abrir en cuanto al mes, sino contra la apertura, contra ponernos de acuerdo todos para caminar mejor. Entonces, para nosotros, esa visión del cumplimiento de la norma, porque todo el que es un servidor público tiene que servir, dar servicios, toda la función, hasta el que limpia el piso, hasta el que barre, hasta que viene de una maestría de cualquier país del mundo, tiene una obligación, dar servicios de diferente calidad. Y eso obliga a la formación ética. ¿Por qué el servicio? Porque la moral, la ética, se convierte en ética la moral cuando pasa a ser un valor social. Porque la ética, la moral es una actividad social, se hace junto con otros. A Robinson Crusoe, que nunca nadie lo conoció, el ser solitario, que nunca se juntó con otros, eso es una locura. Pero el ser que vive en sociedad, vive con los otros. Y vivir con los otros indica someterse a un valor, el valor de apreciar lo bueno o lo malo, lo que sirve para la sociedad es lo bueno, que es cambiable, porque se va modificando con la vida misma. Aquí mismo, en la República Dominicana, hasta hace unos años, nadie se metía con el matrimonio entre un adulto muy adulto, casi como yo, y una gente muy joven. Era casi una manera de tapar algunas cosas, las pequeñas o las grandes violaciones en los campos rurales, en la zona rural. Hoy en día es un delito, cambió. Nadie puede decir que la burka está mal. La burka es un hecho del mundo árabe, porque tiene mucho que ver con la costumbre, la razón de ser de los pueblos, porque al fin y al cabo es un hecho social. Entonces, estamos casi hablando el mismo lenguaje. Estamos colocando información sobre cómo se trabaja, cómo se previene. Todo lo que nosotros estamos haciendo tiene una gran coincidencia con lo que ustedes están planteando como maestría. Felizmente. Pero no hay progreso si eso que se está haciendo desde el punto de vista de un gobierno no tienen los seres humanos preparados para darle el contenido profundo, la perseverancia de lo que es hacer las cosas con sentido ético, con sentido de moral, con sentido de servicio. Y acabar con una frase cuando yo comencé hace muchos años a juntarme con políticos, oí muchas veces decir lo mío. Ahora hay que enseñar a la gente a decir lo nuestro.
no de nosotros. No es posible seguir escuchando esa frase 60 y pico años después que comenzamos a luchar con la democracia. Y eso necesita gente formada, gente con una conformación profunda de principios, de normas, de reglas, además con sentido crítico de su propia conducta. Entonces en eso estamos de amores con ustedes y es un noviazgo que va a ser feliz. Primero porque está Pedro Francisco Bonó, está Bonó, está ustedes, está el Juan 23, están la misma gente, mucha de la gente que lo veíamos antes, nos hemos vuelto a ver. Está Claudia que es un valor. Y con ella y la exposición que has hecho sobre el contenido, lo que busca el mundo de los jesuitas por mejorar el mundo. Es un matrimonio que viene de viejo, solo que ellos no sabían que estaban casados ya. Señores, gracias por dejarme decir esta palabra. El compromiso es ese, el compromiso de avanzar. Y felicitarlos por la iniciativa. Y era una iniciativa que estaba ya madura para crearse. Hacía falta. Y hace falta una cosa muy importante. No solamente es preparar la conciencia, la preparación, es preparar las gentes a usar esos instrumentos. A saber buscar por qué se publican los portales, por qué se dice dónde está el presupuesto, por qué se dice dónde está el compromiso social. A los pueblos hay que seguir a pelear y a luchar por sus derechos, como lo hace en el Banco de Reserva el amigo que está aquí, que lo veo diciendo cosas siempre muy hermosas. Hay que aprender a la gente a cucutear a donde está su vida y sus intereses. Porque esa es la forma de hacer lo que siempre hemos soñado todos. Y quisiera recordarme de un personaje que siempre que me junto con ustedes no se me puede olvidar, el padre Cela. Gracias por volver a crear en el camino que el país necesita en un momento diferente, pero de igual valor y de igual proyección. Yo no quiero decirle bienvenida, quiero decirle yo llegué. Gracias. El tema es una maestría para los tiempos actuales. Y bueno, gracias a que hoy nos tocó presentar y que la vida pone todo en su lugar, porque realmente esta era una presentación para el año pasado, pero nos arroparon las fechas de los últimos meses del año, ¿verdad? Los compromisos, y este era el momento idóneo, indudablemente que sí. Y qué bonito que sale en una semana donde se enmarca con la firma por parte del presidente de la República del decreto 76-25 que establece la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y la integración ya en un servicio de transparencia, de un sistema de transparencia y anticorrupción. Por tanto, el momento no podía ser mucho mejor que este. Empecemos pues. El compromiso real, aquí primero me dijeron que era aquí adelante, ok. El compromiso real con la implementación de un programa de cumplimiento y ética es esencial, ya que no es suficiente con la apariencia de un programa y tener un documento escrito que contenga las políticas, sino que es esencial una cultura de cumplimiento para garantizar un comportamiento ético y que las organizaciones no estén estructuradas como facilitadores de mala conducta. Es necesario que los accionistas, directorio, alta dirección sean idóneos para el trabajo, demuestren su idoneidad a través de sus acciones deseadas para ser modeladas en la institución, que deben ser difundidas en un efecto en cascada por la alta dirección hacia el resto de los colaboradores. De esta forma, el accionista y la junta directiva asumen su responsabilidad fiduciaria y la empresa está en mejores condiciones de transmitir la intención al personal y a los colaboradores y socios externos. En cuanto a cumplimiento y regulación, las convenciones y normas internacionales han enfatizado el tema de la transparencia y la integridad en asuntos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción, soborno, entre otros delitos transnacionales. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción alienta a los Estados miembros a demostrar los principios del funcionamiento de un Estado de Derecho, como la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Las normas mundiales, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aumentan la transparencia y permiten a los países tomar medidas con el éxito contra el uso ilícito de su sistema financiero. Específicamente, las recomendaciones del GAFI exigen un programa antilavado y de financiamiento al terrorismo que tenga en cuenta las políticas, los procedimientos y los controles para un procedimiento de evaluación adecuado que garantice los altos estándares al contratar empleados, y esto incluye a los miembros de la Junta. Los principios del gobierno corporativo emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, establecen que existe la necesidad de un marco de gobierno corporativo que debe estipular los lineamientos estratégicos de la compañía y el control de gestión efectivo y la responsabilidad de la junta directiva de la empresa y sus accionistas. Este gobierno corporativo debe incorporarse al marco de control interno, el código de ética, la gestión de riesgos y cumplimiento, las políticas y procedimientos y la auditoría. El mismo requisito con respecto al código de ética y al programa de cumplimiento lo hacen las Naciones Unidas a través de su Convención contra la Corrupción, así como la OCDE en su Convención contra el Soborno. El Comité de Basilea también apunta y se enfoca en las prácticas de la junta directiva en los bancos basado en valores y cultura corporativa, así como en la composición diversa y calificada para llevar a cabo sus responsabilidades. El principio 1 establece que el directorio tiene la responsabilidad general dentro de la entidad, incluida la aprobación y supervisión de la implementación por parte de la gerencia de los objetivos estratégicos, el marco de gobierno y la cultura corporativa dentro del banco. Para llevar a cabo esta responsabilidad general, los miembros de la Junta deben ejercer su deber de cuidado y el deber de lealtad. En consecuencia, la Junta Directiva debe desempeñar un papel principal en el establecimiento de la cultura y valores corporativos, supervisar la adhesión a la política de riesgo y los límites de riesgo, aprobar el enfoque y supervisar la implementación de políticas claves relacionadas, entre otras, con obligaciones de cumplimiento y el sistema de control interno. Las regulaciones que tienen un alcance extraterritorial adicional, como la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos, asignan a la Junta Directiva la responsabilidad de supervisar la implementación y el programa antilavado, asegurar que la organización tenga recursos suficientes, tanto humanos como tecnológicos, reciban capacitación adecuada y su programa de cumplimiento sea evaluado por una parte independiente y competente. La cultura de cumplimiento también se enfatiza en el Manual de Pautas de Sentencias Federales de los Estados Unidos, cuando tiene en cuenta si la empresa tiene un programa efectivo de cumplimiento y ética para considerar factores atenuantes al imponer sanciones. Esto está relacionado con el compromiso de las empresas con la promoción de una cultura organizacional que fomente la cultura ética y el compromiso con el cumplimiento de la ley. Promoción y cultura de cumplimiento y ética. El buen gobierno corporativo o la buena gobernanza requiere la existencia de transparencia como elemento esencial para la exposición de información al regulador y a terceros. Además, una comunicación efectiva dentro de la entidad y externamente, medición contable adecuada y responsabilidad por acciones medibles en sostenibilidad corporativa. Para que una organización sobreviva y se destaque hoy en día, es esencial evolucionar hacia una cultura de ética y cumplimiento, basado en la convicción de lograr la visión y la misión diagramada por los accionistas y la administración pública, basada en los valores de la organización. Como lo indicó el FinCEN, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, en su aviso sobre la promoción de una cultura de cumplimiento, la interactividad del liderazgo esencial para promover, 1, la participación y el compromiso para que sea visible e influya en la actitud de los empleados para establecer el tono desde la parte superior, o tone of the top, como dicen los americanos, y el tono en la gerencia media. 2, que el cumplimiento no se vea comprometido por intereses de solamente el ingreso. 3, el intercambio de información con el personal de cumplimiento. 4, que se asignen recursos suficientes para los esfuerzos de antilavado y cumplimiento. 5, que existan pruebas independientes efectivas. Y 6, reconocer y comprender que el propósito en sí de los esfuerzos y su impacto. Esto es vital porque obliga a la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad corporativa. Y así los errores pueden
pueden ser evitados o minimizados por parte de los ejecutivos, gerentes o directores de la junta directiva. Así como que errores podrían tener un impacto negativo en la credibilidad de una organización y disminuir la capacidad de realizar negocios, lo cual puede terminar en la quiebra de una empresa y en consecuencia dejar a muchas personas sin trabajo e inclusive afectar la economía de un país o de todo el mundo, como los eventos que ocurrieron durante la debacle económica del 2008-2009. Y en cuanto a la administración pública, pues afectar su credibilidad, afectándose su posibilidad de implementar políticas públicas y de poder gobernar. Es importante tener claro que el programa de cumplimiento es una responsabilidad de toda la organización, comenzando por las altas directivas. Si bien la gestión del programa y el enlace con las autoridades competentes recaen en el oficial de cumplimiento, esto no exime de responsabilidad a los miembros de la junta directiva, ni a sus accionistas, ni a las máximas autoridades. El compromiso real con la implementación del programa es esencial, ya que no es suficiente con la apariencia de un programa y tener un documento escrito que contenga las políticas. Es necesario demostrarlo a través de las acciones modeladas por el accionista, la junta directiva, la máxima autoridad, que la alta dirección debe difundir en cascada hacia el resto de los colaboradores. De esta forma, la organización está en mejores condiciones de transmitir la intención al personal y a los socios externos. Desde un punto de vista financiero y rentable, tener un programa de cumplimiento implementado de manera adecuada y consistente puede influir positivamente en la gradualidad de las sanciones que pueda recibir la organización. Para aplicar el espectro más bajo de las sanciones, se evalúa la participación u omisión, así como la ignorancia deliberada de los directores, empleados claves o de la máxima autoridad. Del mismo modo, a través de una evaluación de idoneidad, se puede determinar si la falta de compromiso en la organización puede resultar en un cumplimiento de papel, por lo que la entidad declara que tiene políticas, pero que de ninguna manera cumplen esos procesos internos o no son operativos, lo que significa que no reflejan la realidad interna de la empresa. O, en contraposición, en un programa de cumplo y miento, donde las políticas existen, pero no se implementan o ejecutan durante todo el año y la operación solo se activa justamente cuando llegan los periodos de inspección o auditorías reguladoras, creando situaciones de distorsión, irregularidades e inconsistencias que en el largo plazo amenazan la propia seguridad de la organización. En ambos enfoques de estrategia de cumplimiento podría deberse a que la organización está mintiendo o reteniendo información al ente de supervisión o la autoridad competente con el consentimiento de la alta gerencia, tal vez por instrucción de ciertos miembros de la junta directiva o la máxima autoridad. Y las áreas de control. O está estableciendo procesos paralelos con la participación única de un círculo compuesto por miembros de la Junta, la alta gerencia o máxima autoridad, para no alertar a las áreas de control que tienen la responsabilidad de hacer los informes correspondientes a la unidad de análisis financiero, al Ministerio Público o al cuerpo de supervisión. Y ahí los ejemplos que andan en la justicia presentados por el Ministerio Público. Esto también es importante no solo para cuestiones de antilavado, sino en tema de corrupción y soborno, que incluye cumplir con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA por sus siglas en inglés de los Estados Unidos, que también tiene un alcance extraterritorial. La FCPA eleva el compromiso de la empresa, ya que la mera presencia de un accionista o un miembro de la Junta que es ciudadano no estadounidense convierte a la empresa en un blanco de las sanciones de esta ley. Como tal, la Junta tiene la responsabilidad fiduciaria de actuar en consecuencia y cumplir con la ley para representar un comportamiento que será modelado por la alta dirección y el resto de los empleados para implementar y mantener una cultura ética y de cumplimiento, imponiendo un régimen interno de consecuencia cuando se violen estas políticas y procedimientos o se omitan los controles internos. Las autoridades a nivel penal tienen en cuenta estos aspectos al analizar las sanciones que se impondrán y los posibles acuerdos a los cuales arribarán, usando como atenuante el tener y aplicar de manera efectiva un programa de cumplimiento en la organización, tal como se indica en la Ley de Reforma de Sentencias y Modificación o Pautas Federales de Sentencias para Organizaciones de los Estados Unidos, ampliando así la responsabilidad corporativa de los accionistas. Hacia los accionistas.
Al final, el incumplimiento de estas regulaciones irá en detrimento de la compañía con sanciones desde bastante altas o extremadamente altas, que pueden incluir la suspensión de la licencia para operar o la disolución de la compañía. Esto además del impacto en la reputación, cuyo costo es muy difícil de determinar, especialmente porque ahora vivimos en una época en que los clientes son más exigentes con las empresas con las que se relacionan y mantienen fidelidad. Aquí nuevamente la importancia de asumir responsablemente el cumplimiento fiduciario de los accionistas, miembros de la junta, ejecutivos de la organización, sus empleados y otras partes interesadas. En cuanto a idoneidad, ética y reputación, para evitar este tipo de conducta es esencial una evaluación de idoneidad a socios, accionistas, altos mandos, colaboradores, realizada por la autoridad competente u organismo regulador, así como una autoevaluación por parte de la organización y una auditoría anual independiente, teniendo en cuenta un plan de sucesión y cada vez que haya cambios en los puestos, tanto salidas o promociones, aumentos de capital en la empresa o transferencia de acciones, incluyendo fusiones y adquisiciones. La evaluación debe hacerse individualmente y en forma colectiva para valorar cualquier falla, deficiencia y riesgo sistémico. Al evaluar la idoneidad colectiva de todos estos actores, se debe tener en cuenta lo siguiente. Estos miembros de junta deben de tener una amplia gama de conocimientos y experiencia en áreas relevantes y tener antecedentes variados para promover la diversidad de opiniones y el respeto y la dignidad de otros, no excluyendo la equidad de género, tener una comprensión razonable de las fuerzas económicas y de mercados locales, regionales y si corresponde globales y del entorno legal y regulatorio. Y la actitud de los miembros individuales de la Junta debería facilitar la comunicación, la colaboración y el debate crítico y el buen juicio en el proceso de toma de decisiones. Una buena evaluación de idoneidad se basa en 4 pilares. El pilar de delitos financieros, origen de fondo y sanciones. El pilar sobre experiencia y formación. El pilar sobre ética y el pilar sobre la reputación. Sí, sobre todo esta, porque la conducta pasada también es importante cuando se evalúa la idoneidad, ya que la reputación que la persona tiene puede incidir en posibles comportamientos futuros y será de gran interés para las áreas de gestión humana y de cumplimiento a fin de evaluar los elementos del diamante del fraude, considerando el riesgo y la ética conductual, especialmente el aspecto de justificaciones. Además, el comportamiento fuera de la empresa, especialmente cómo y con quién realizamos negocios, que no contradiga las disposiciones sobre conflictos de interés en el código de ética que puedan surgir en un riesgo de contagio y un posible riesgo de reputación para la empresa. ¿Qué haremos entonces para gestionar riesgos para garantizar esta cultura de cumplimiento? Las organizaciones deben tener mucho cuidado con los CEOs o CEOs y la máxima autoridad con perfiles narcisistas que están demasiado centrados en el ego, lo que puede conducir a modelos incorrectos de conductas y entornos corporativos tóxicos u organizacionales tóxicos. El proyecto Genoma del CEO es un estudio de 10 años que examinó a miles de CEOs en busca de lo que hace a un líder exitoso. Concluye que la imagen tradicional del CEO prototípico como carismático y autocrático está desactualizada, aunque quieran otros imponer su estilo. Hoy en día dice que no sea así y necesita una revisión seria. Los líderes más conscientes son constructores de puentes y creadores de conexiones. Eso incluye la conexión entre los CEOs, sus equipos y sus pares. También incluye la conexión entre una organización, su misión y grupos de interés. Los líderes del círculo de altos mandos y ejecutivos modelan los comportamientos deseados e influyen en el proceso de reclutamiento llevado a cabo por el área de gestión humana en las organizaciones, lo que significa que sus acciones y omisiones van dando las pautas para la creación de una cultura organizacional, lo cual a su vez es asimilado por los colaboradores a través de socialización y la observación. Y su esfuerzo y se refuerza a través de prácticas de recurso humano, tales como selección, evaluaciones de desempeño, capacitación, promociones, entre otras. Un mal liderazgo va procreando conductas permisivas al margen de las normas, lo que equivale a una cultura enferma.
lo cual a su vez conduce a casos muy conocidos y que son repetitivos, tales como Enron, Madoff, Odebrecht, Mossack Fonseca, Wells Fargo, Teranos, a nivel local, Baninter, la corporativa Herrera y muy lamentablemente muchos otros que se fundamentaron en una ambición excesiva, ya sea propia o inducida por la recompensa de la obtención de metas desmedidas en el negocio. Esta ambición excesiva es uno de los principales enemigos de los códigos de ética y conducta. Muchas veces la ética se deja de lado por la necesidad de algunos inversionistas, accionistas, miembros de junta directiva, altos mandos, colaboradores, de satisfacer el deseo insaciable de obtener ganancias a toda costa, especialmente aquellos en el área comercial o de compras o aquellos que ganan comisiones o bonificaciones. La ambición desmedida y cegadora hace que algunos accionistas, CEOs, máximas autoridades, directores y colaboradores no piensen en las consecuencias legales, financieras y de reputación que pueden sufrir tanto ellos como individuos y profesionales, así como la organización y sus partes interesadas, como un efecto contagio que pueda resultar en costos monetarios e intangibles de gran repercusión. Es por esto que con el programa de cumplimiento viene la obligación de establecer un régimen de consecuencias para aquellos que incumplan y que el mismo sea aplicado a todos sin exclusión. La importancia entonces de hablar sobre y de aplicar la ética. Es importante que dentro de las empresas se promueva una cultura de ética y cumplimiento desde el más alto nivel y se permee de forma equitativa en todos los demás niveles. Esta cultura primero debe ser modelada por los accionistas, los miembros de la junta, las máximas autoridades y los altos ejecutivos, asegurando un compromiso real y demostrable, más allá de lo meramente indicado en un documento, declaración o afirmación. La transparencia, la comunicación abierta y constante, la rendición de cuentas son clave para mantener una conexión y actuar coherente entre la junta directiva, la máxima autoridad, la alta dirección, con las áreas de control, sea riesgo, cumplimiento y auditoría. Hacer que la junta directiva y la alta gerencia comprendan los beneficios que se obtendrán en la implementación, gestión y cumplimiento de las leyes, normas y los controles internos alineados con la ética para tratar de evitar o administrar mejor el riesgo legal o regulatorio, el riesgo de lavado y fraude, así como las consiguientes sanciones administrativas y penales. Las organizaciones igualmente están llamadas a comportarse de forma ética y sus componentes internos, como accionistas, socios, máximas autoridades y colaboradores, que tengan conductas éticas. Que la forma en que se enfrentan y se toman las decisiones, realizan las operaciones y las negociaciones sean éticas, para así brindar beneficio tanto a la organización como al cliente o consumidor o ciudadano y proveedor, sin tomar ventajas desproporcionadas, infligir daño al otro y o causar pérdidas a sabiendas. Por esto, los valores de la organización son importantes, porque sirven de directriz y brújula a los colaboradores del modelo de conducta que es esperado de ellos y de cómo deben salir a relacionarse y hacer el negocio allá afuera. Pero justamente esto, junto con la llegada obscena e impetuosa de una era de deshonestidad y fake news que procura negar y desvanecer lo ético, es lo que en estos tiempos presenta el mayor de los retos. Y algunos hasta han llegado a manifestar que es el fin del programa de cumplimiento y ética y del programa de anticorrupción y soborno. El distanciamiento psicológico entre la persona y las consecuencias del acto deshonesto también puede influenciar en este desvanecimiento ético. Una decisión moral puede perder sus connotaciones éticas si las eventuales repercusiones de tal elección son desconocidas o minimizadas. Siempre van a existir las excusas para reforzar el autoengaño de que las decisiones morales problemáticas son éticamente neutrales. Cualquier duda ética restante sería superada mediante justificaciones y racionalizaciones.
Algunos ejemplos de estas excusas son que deberían flexibilizarse las normas éticas para los requisitos que se perciben como poco importante. Otra excusa, usando términos eufemísticos en cuanto a la tolerancia al engaño en requisitos aparentes sin sentido, no es que se espera que mientas, no, sino que se acepten algunas expectativas de equivocación en cosas tontas. Otra justificación es el uso del engaño o la presentación de información inexacta, que envía un mensaje que puede ser percibido de otra manera al salirse de los límites éticos para ayudar a los demás, tergiversando su real intención y entrando en contradicción con los valores, la cultura de integridad y el cumplimiento. Estas racionalizaciones permiten a la persona mantener una imagen de que es una buena persona íntegra, no obstante los actos de deshonestidad, porque fueron para el bien común. El no hablar abiertamente de estas situaciones y tolerar niveles de deshonestidad, sobre todo en áreas que son consideradas o estimadas como triviales o no importantes, también traen como resultado una degradación de la confianza, la cual es vital en la reputación. Cuando se da el paso de bajar la barra del estándar ético, la maleabilidad y manipulación de estos estándares se convierte en un razonamiento para otras decisiones no éticas. Y así el ciclo viciado que nos atrapa en un torbellino que nos va arrastrando hacia el fondo. El racionalizar que debido a que en los niveles más altos de la organización cometen fraudes, abusos y malgastan recursos, y por ende yo también haré lo propio, hace posible que las personas les sea más fácil aceptar el hecho o acción deshonesta y antiética cuando los modelos a seguir están corrompidos. Por eso no somos tan éticos como pensamos. Es por esto que un peligro real y legítimo para la ausencia de la verdad es la pendiente resbaladiza cada vez más agresiva del compromiso ético. Estoy terminando, se lo prometo. Otro elemento para considerar es la presión por la competencia entre los pares, lo cual incluye sobre la decisión ética sobre la decisión ética de algunos. El hacer carrera o el arribismo dentro de una organización puede ser fuentes potentes que sirven para catalizar la deshonestidad. Como señala Mary Gentile en su libro Giving Voice to Values, dándole la voz a los valores, todos queremos estar a la altura de nuestros estándares de integridad personal y corporativa, a menos que nos pongan en desventaja competitiva. Nadie quiere quedar expuesto, solo o aislado, ni mucho menos ser visto o percibido como vulnerable. La intención de estas esferas del desvanecimiento ético es complacer al superior y hacerles lucir bien. De manera que, según la autora Cicela Bock, nos convencemos de que el engaño es mayormente altruismo bien intencionado, que sirve para enmascarar los efectos cáusticos de mentir, engañar o robar para el avance personal. La aceptación tácita de la deshonestidad presenta un peligro más grave en que facilita la hipocresía en los líderes. Una organización que profesa y habla de valores, integridad y honor, pero como organización muestra lo contrario en lo que practica, mostrándose sin defectos, aprobando sin leer ni revisar y marcando la casilla como un estilo checklist, se está nublando a su realidad de grandes riesgos de deshonestidad que estarían latentes y ocurriendo a lo interno. Los líderes de este tipo de organización están situados entre dos identidades, repitiendo como loros los puntos de conversación de la última campaña organizacional mientras aplacan la burocracia interna de los supervisores y demás grupos de interés diciéndoles lo que quieren escuchar. Como resultado, los líderes aprenden a hablar en un mundo mientras viven en otro. Dos mundos paralelos que hacen vivir y proyectar una mentira, que en algún punto no es sostenible y caerá como una casa de naipes porque su gestión de riesgo es inaguantable.
destapando la cruda realidad, mostrando la verdadera cara de una entidad corrupta, fraudulenta y sin integridad, y que se disfrazaba y hacía aparentar como ética, honesta, de confiar y con buena reputación. Conclusión. Pasar por alto o ignorar estas situaciones es un acto consciente, una decisión deliberada de no tomar una decisión verdaderamente ética. Es deliberado, no un desvanecimiento o un lapso, sino una elección hecha al no tener en cuenta lo que es necesario para tomar la mejor decisión posible. Hacer lo incorrecto e indebido también es una decisión. Cada decisión es importante y tiene consecuencias. Vayamos despacio, sopesemos y elijamos bien y nunca minimicemos el proceso y la responsabilidad de la verdadera toma de decisiones éticas y del buen cumplimiento. El camino de la valentía es para los éticamente valientes. Y aquí la frase, si me ayuda esto, aquí, última con la que les dejo, del profesor español Fernando Savater. Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión que todo ella se resume en 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Este es el mejor momento para este programa de formación de maestría ética y de cumplimiento en las organizaciones. Gracias. Yo venía de haber estado dando una asignatura de integridad para estudiantes de grado en la universidad. Y la verdad es que viendo las necesidades que había, yo le dije, sí, es muy necesario, porque estamos hablando de hace 3 años, ¿verdad? Ahí, bueno, durante ese proceso fue muy interesante porque fue que comenzó la Marcha Verde, pero antes de eso, o sea, mi primer ejercicio con los estudiantes fueron unos casitos donde los ponía a que tomen decisiones. Si un amigo necesita que tú le digas un examen, si vas a hacer una pasantía y alguien te das cuenta de que están tratando mal a una persona, si tienes que pagar, si te dicen que vas a tener un trabajo, te puedes ganar una contrata del gobierno para salvar a la empresa de tus padres, pero tienes que dar un soborno. Ese tipo de cosas. Y fue bien interesante porque en algunos casos sí, sobre todo como los que estaban muy lejanos, pero hay que ayudar al amigo. O sea, lo que era copiarse, lo que eran cercanos para ellos estaban muy claros. Nos pasamos el semestre entero debatiendo si la ética y la integridad es algo absoluto o relativo. O sea, porque esa era como la super discusión de esos muchachos. Y entonces cuando Pablo me llama, que me había ayudado incluso en algunos de esos criterios en la formación de la asignatura, le digo, sí, sumamente interesante, pero también está surgiendo todo, o bueno, ya tenía varios años con la ley, había surgido toda la parte de cumplimiento y había mucha necesidad, habíamos visualizado de que había una gran necesidad porque en República Dominicana yo tenía amigos que todos se tenían que ir fuera a estudiar su especialización en el área de cumplimiento. Entonces decidimos, vamos a trabajar ética y cumplimiento en forma conjunta, porque la una va de la mano de la otra. Entonces, lo que quisimos, luego de varios debates, lo que estamos trabajando y viendo ese historial del Bonó, la parte filosófica y ese conocimiento, ¿verdad?, del ser, decidimos que queríamos un egresado de la maestría que sea una persona capaz de tomar decisiones éticas, o sea, ética aplicada, que sea capaz también de investigar y analizar objetivamente la información. Porque como decía doña Milagros, las leyes cambian constantemente. O sea, lo que posiblemente en un momento veíamos como que estaba bien, ya después culturalmente nos damos cuenta de que no. O sea, ahora yo digo a alguien, ay, una niña está gordita, y mi hija me dice, mami, la estás ofendiendo. Y yo, bueno, ok, pero está gordita, pero sí, ahora las cosas cambian, ciertas formas de la cultura cambian, además de que constantemente están saliendo nuevas leyes.
Tendrá la habilidad de gestionar riesgos morales, legales, financieros y reputacionales, como mencionaba Claudia, la importancia de todos estos riesgos que se generan por la falta de ética y cumplimiento en diferentes tipos de organizaciones, porque esto no es para un tipo de organización específica. Todas las organizaciones necesitan trabajar con ética, liderando el establecimiento de una cultura de ética y cumplimiento a través de una efectiva comunicación y el conocimiento de las técnicas y herramientas más innovadoras del mercado. Se está trabajando muchísimo y estamos conscientes. Yo recuerdo que lo que yo les decía al final a los estudiantes era, mira, lo que más se necesita al momento de uno discernir, porque es difícil, hay veces que parece que está bien, o sea, es como elegir la menos, es A y B, vamos a elegir la menos mala, pero tenemos que ser creativos y pensar en una C, y eso es uno de los puntos que tenemos que también trabajar, cómo comenzamos a pensar en las opciones C, D, F, que puedan ayudar en el mundo de la ética y el cumplimiento. Entonces, por eso trabajamos varias, al final, competencias, que es las que nos interesa desarrollar, lograr que las personas sepan, y en eso es experta la comunidad jesuita, ¿verdad? En el discernimiento, en tener esa capacidad de evaluar las mociones, diríamos, en la espiritualidad ignaciana, pero la ética que podamos como personas aplicarla en nuestras decisiones, tanto organizacionales como personales. El liderazgo, porque aquí, y yo de verdad que admiro muchísimo de Milagros, porque se necesita mucho liderazgo y mucha esperanza incluso para cambiar culturas organizacionales. O sea, se necesita trabajar y tener mucho, ver una semillita, algo bueno para uno seguir trabajando. Se necesita un liderazgo creativo, eficaz, gestión ética, capacidad de planificar, de gestionar la empresa éticamente, el pensamiento crítico, la capacidad de investigación, la gestión de riesgos, que es una parte clave en el cumplimiento, y la comunicación, porque al final esto se trata de personas. Surgieron las asignaturas, o sea, todo fue con un proceso con el objetivo de lograr las competencias que tenemos. Bueno, ustedes lo van a ver en el catálogo, ¿verdad? Tenemos ya todas las asignaturas. Y eso, la idea es poner a pensar a la gente en todo momento. O sea, tiene que ser una ética aplicada en el aula. Y por eso vamos a estar trabajando con método de caso, con cineforos, proyectos individuales y en equipo, foros, paneles, exposiciones, tanto nacionales como internacionales, trabajos de investigación, simulaciones, juegos de roles, controles de lectura, y ahí la idea es hacer alianza con todas las organizaciones y que cómo podemos nuestros mismos estudiantes también ayudar a desarrollar herramientas dentro de las organizaciones nacionales. Y para eso, la idea es una modalidad semipresencial. Ahora mismo, ¿verdad? Tenemos que aprovechar también y evitar por lo menos un día a la semana los tapones. Así que va a ser virtual y otro día presencial. Así que tenemos miércoles de 6 a 9 y media, los sábados de 8 y media a 1 y media, y va a durar 6 periodos académicos, es decir, aproximadamente 2 años. Aunque el último año es la tesina. Para nosotros, bueno, ok. Esa no se ve, pero para nosotros lograr todo esto también contamos con un gran claustro, de los cuales le damos, aquí tenemos a nuestro, ¿verdad? Pablo Mella, tenemos al padre también Prudencio Pina, tenemos a Edison Santos que nos está acompañando también en sostenibilidad, y tenemos aquí con nosotros a Claudia Álvarez Troncoso. Esos son parte de nuestro claustro, pero de verdad que hemos estado trabajando con una comunidad de personas que creen en esto y que están dispuestos a hacer todo para servirlos. Así que esperamos que se riegue la voz, esperamos apoyar
a todas las organizaciones para que esta maestría realmente comience a generar frutos. Muchísimas gracias.